Continuamos leyendo el libro de Hechos del capítulo 22:17 al 23:10, en donde dice: La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: ¡Llévense a ese tipo! No es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Pablo revela su ciudadanía romana. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Vamos a leer la descripción de estos versículos donde dice: la gente escuchó atentamente a Pablo hasta que mencionó la palabra gentiles. Entonces su enojo y soberbia quedaron al descubierto. Se suponía que Israel era una luz para los gentiles, guiándolos al único Dios verdadero, pero habían abandonado su misión al convertirse en separatistas y exclusivistas. No obstante, el plan de Dios no sería frustrado, ya que los gentiles estaban oyendo la buena noticia mediante cristianos judíos como Pablo y Pedro. La descripción del versículo 25 y 28 dice: la pregunta de Pablo hizo que el oficial se detuviera porque la ley romana establecía que un ciudadano romano no debía ser castigado hasta que se probara que era culpable de un delito. Pablo era ciudadano romano de nacimiento, mientras que el comandante le había comprado su ciudadanía. La compra de la ciudadanía romana era una práctica común y una buena fuente de ingresos para el gobierno romano. Una ciudadanía comprada era considerada inferior a una por nacimiento. Seguimos leyendo Pablo, el versículo 30, donde dice: Pablo ante el Concilio Supremo. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema. Así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Y leemos esta descripción. Pablo aprovechó las veces que fue perseguido como oportunidad para testificar de Cristo. Sin querer, sus enemigos le prepararon la oportunidad de dirigirse al Concilio Supremo Judío. Si somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, descubriremos más oportunidades para proclamar nuestra fe, incluso cuando enfrentemos oposición. Incluso, hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de esto. Yo siempre he visto en Pablo que Dios eligió a un hombre romano, a un hombre estudiado, a un hombre que escribió todo lo que, muchas cartas, lo que hoy leemos mucho lo escribió él, y gracias a esto hoy conocemos de Pablo, conocemos todos estos hechos, todo, bueno, es maravilloso, ¿no? Y entonces Dios te elige siempre por algo, ¿no? Así como a Pedro, que era un pescador, a Pablo, y fueron súper fuertes para poder seguir dirigiéndose a las personas para que conozcan de Cristo. Entonces, sí, muchas veces yo te lo prometo que desde que yo conocí a Cristo, yo dije: Señor, utilízame para lo que quieras. Y a veces pongo fotos que me gustan, pero que sé que pueden llamar la atención, pero sé que pueden ser solo banalidades. Pero yo también entendí que si Dios me eligió para algo y que la gente voltea a verme,
Siempre que yo pueda, lo único bueno que tengo en mi vida es hablar de Dios. Lo único que puedo entender es que si yo pongo una foto pero pongo un versículo que me gusta, es porque sé que la gente se va a parar a ver la foto y después va a leer el versículo. Y cuando lee el versículo, es el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo que va a jalar eso para que se lo quede en su vida y en su corazón. Muchos seremos llamados, pocos los elegidos, no a toda la gente le vas a caer bien, no a todo en lo que tú hagas va a estar bien para los demás, pero aquí lo más importante es hacer esto que hizo Pablo, utilizar cualquier pretexto, el que sea, para llegar a las personas y decirles, esta gran noticia, preciosa promesa, ¿qué te parece? Discúlpenme por favor porque a veces me emociono demasiado, pero vamos a seguir. Yo te pongo esto porque muchas veces sé que Dios ha elegido mi vida porque de repente siento que soy fotogénica. Entonces siento que por esa ser fotogénica, pues Dios, la gente voltea a verme de repente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo bueno para Dios. O sea, si me van a voltear a ver, pues que sea para algo bueno. Y si no, pues como para qué, ¿no? Digo, a veces Dios nos da permiso de hacer todo, de hacer todo. Él nos ama y yo mientras más pueda trabajar para Dios, pues está bien, porque sé que pues al final Él solamente me está utilizando, yo quiero que me utilice, yo quiero seguir siendo así como Él quiere, te voy a decir otra cosa que me encanta, que ojalá que, ay, bueno, es que ya, no, así no me voy a seguir, pero vamos a seguir leyendo, a ver. Después me preguntan, o sea, si quieren de verdad, mándame y dime, a ver, ¿qué otra cosa ibas a decir? A ver si me acuerdo. Bueno, pero te voy a dar una pista para que también a mí no se me olvide, o sea, de el por qué también decidí ser obediente a Dios, ¿no? A quien conocí, a Sandy, y decidí que yo quería algo de eso. Ya después si quieres me preguntas qué era. Pero vamos a seguir leyendo. Del versículo éramos al 30. Ya leímos al 30 y seguimos con el 23, solamente del versículo 1 al 10. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. ¿Qué tal este Pablo? Súper inteligente. Dios, danos esa sabiduría para poder entrar a hablar de ti y sácanos de volada. Esto me gusta mucho. Vamos a leer estas descripciones de estos versículos.
en donde dice, Josefo, un respetado historiador del primer siglo, describió al sumo sacerdote Ananías como una persona profana y avara que perdía los estribos con facilidad. La fuerte reacción de Pablo fue a causa de la orden ilegal de Ananías contra él. Ananías estaba violando la ley judía al suponer que Pablo era culpable y haber ordenado un castigo sin haberlo juzgado. Esto lo vemos en Deuteronomio del 19 y 15. Capítulo 19, versículo 15. Es posible que Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote, porque estaba violando la ley que supuestamente debía representar. Como cristianos somos representantes de Cristo. Si alguien no nos conoce, nos dice, ¿no sabía que eres cristiano? Significa que no estamos representando a Jesús. Debemos hacerlo. Ser un seguidor de Cristo es ser representante ante los demás. ¿Qué? Somos representantes, así que es mejor que te pregunten, oye, ¿eres cristiano? A que tú digas, soy cristiano. ¿En serio? Sí, ¿no? Porque nosotros somos los... Hay gente que no va a leer la Biblia nunca. Y tú eres lo más cercano a Dios que ellos van a ver. Así que sea por ti que ellos puedan sentirse inspirados, ¿no? A conocer a Dios. Que por lo menos volteen y digan, o sea, ¿pero qué tiene ella? Que no tenga yo Dios, a ver, dámelo también a mí. Y entonces ya con esa mínima situación, te lo prometo que Dios llega. Dios es hermoso para todos. De la descripción del 6 al 8 dice, los fariseos y los saduceos eran líderes religiosos que tenían creencias muy distintas. Por ejemplo, los fariseos creían que los muertos resucitarían, pero los saduceos no. Los saduceos solamente reconocían la autoridad de los libros de Génesis hasta Deuteronomio, en los que hay enseñanzas explícitas sobre la resurrección. Con sus palabras, Pablo causó que se dividiera el concilio y que la discusión dejara de enfocarse en él y se volviera sobre el asunto de la resurrección. Del versículo 6 y 8 la descripción dice, el discernimiento que mostró Pablo al notar que el concilio estaba compuesto de saduceos y fariseos es un buen ejemplo del discernimiento que Jesús prometió dar a los creyentes. ¡Ay, gracias, Dios! Hay que decirle, Señor, dame de ese discernimiento, Señor. Eso lo vemos en Marcos 13, del versículo 9 y 11. Cuando estamos bajo presión a causa de nuestra fe, Dios nos ayudará. Al igual que Pablo, siempre debemos estar listos para presentar nuestro testimonio al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dará el valor que necesitamos para hablar con determinación. ¡Qué emocionante! Estoy súper feliz. Eso a mí de verdad me encanta porque yo te quiero decir que Dios fue súper bueno conmigo. He tenido oportunidad de repente de estar con pastores de algunas iglesias y yo les estoy hablando de Dios, de su versículo, de esto, el otro, y digo, bueno, ¿qué puedo yo enseñarles a ellos, no? ¿O qué versículo ellos no deben de saberse o cómo? Pero Dios me ayuda para que yo pueda hacer eso y de repente en alguna ocasión he dicho, no, ya, Connie, quédate callada. Pero también Dios una vez me mostró así de, no tomes en cuenta tu juventud, tú habla. Y tú confía en que no eres tú quien habla, sino el Espíritu que está dentro de mí. Así que, no, bueno, pues ahora, digo, la verdad es que esto es algo que me encanta. Hoy, cuando yo estoy con una persona, te soy honesta, o sea, anteriormente llegaba, me sentaba y muy seguido yo me pongo a escuchar lo que están diciendo y en mi interior estoy pensando, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? O sea, ¿quieres algo que yo pueda decirle? O sea, ¿hay algo aquí dentro o algo? O sea, ¿te gustaría algo? Y entonces, a veces, no sé, o sea, sí, Dios me muestra algo que tal vez esta persona esté necesitando en ese momento. Y es por eso cuando yo digo, me encanta porque aquí nos dice que el Espíritu que está dentro de nosotros es el que nos va a ayudar a hablarle al Espíritu que está con la otra persona y que lo necesita. Así es que tú no temas hablar de Dios, no temas hablar de su Espíritu. Digo, también
Muchas veces, esto es algo muy fuerte, muy fuerte, que tuve que entenderlo y decir, "Uy, me quedo callada", cuando Dios también nos dice que no echemos perlas a los cerdos. Si tú ves que a las personas definitivamente les has tratado de hablar un poquito, pero su reacción es así, pues nada más darles así poquito, ¡pum! Y a ver su reacción. Si están interesados, está bien. Ellos ya me conocen, ellos ya saben que hablo siempre de Dios, ellos saben que, pues, con cualquier tema, Dios me manda cosas que decir. Y de repente están hablando algo y hay algo adentro de mí, y lo saco, ¡pum! Y los veo. Y mejor hago, y sigo. Porque sé que no a mucha gente le gusta, ¿no? Que les hables cosas que los van a confrontar. Pero yo no puedo quedarme callada. Porque si es una instrucción que Dios me está diciendo de haz, dilo. O sea, yo lo digo, pum. Y a lo mejor de todos los que están en esa mesa, son 10, 8 me van a decir, pero si con una sola persona se le quedó algo en su corazón y después esta persona es una elegida de Dios, es una ganancia, porque nosotros estamos trabajando para Dios y eso es lo más importante. Pablo aquí hacía las cosas para Dios, no para los hombres, y no le daba miedo a nada. Entonces, ¿qué miedo podemos tener nosotros si aquí Dios nos está diciendo que dice, al igual que Pablo, siempre debemos estar listos para presentar nuestro testimonio? Estoy seguro de que tú eres un testimonio poderoso de Dios. Y dice, el Espíritu Santo, que Dios nos dejó, porque tú nunca vas a estar solo, dice, nos dará el valor necesario para hablar con determinación. Así que, bravísimo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra preciosa. Me encanta, Señor, leerla porque me anima, me exhorta, me emociona, Señor. Conozco a Pablo, conozco el rollo en donde estaba. Imagínate todo el mundo señalándolo, gritando. Somos sacerdotes hablando y al final lo iban a juzgar y que te digan, pégale. Y es como, ¿por qué? ¿Con qué poder, no? O sea, ese poder lo da Dios. Así que nosotros sigamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, porque para eso hemos sido llamados. Tú y yo tenemos un propósito importantísimo en esta vida, en este mundo, y te lo prometo, que no hay mejor recompensa que la que Dios nos da cada día de nuestra vida. Vamos a ver, Señor, yo te doy gracias por esta lectura del día de hoy. Yo te pido que bendigas a nuestras familias, que bendigas a nuestros hijos y sobre todo, Señor, que nos ayudes a seguir siendo un buen testimonio, Señor, de ti. Gracias por permitirnos hablar de ti. Gracias porque tú nos dices que seamos valientes, porque no vamos a estar solos nunca, Señor. Y yo eso lo creo, Señor, que tú nos das ese poder y tú nos vas a proteger y tú nos vas a dar ese discernimiento siempre que lo necesitemos. Te doy gracias, Señor, por todo tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, me dio muchísimo gusto escuchar hoy la Biblia, leértela. Escuché porque te lo prometo que todo esto se me viene a la cabeza, mi imaginación explota, imagino todo lo que pasó y me fascina. Pero más me gusta saber que no estás viendo este video solamente porque, pues, es porque Dios quiere. Así que ojalá que podamos seguir leyendo la Biblia juntos. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Connie Conca.